quiero partir, por supuesto, agradeciendo a Coprinsem por su invitación. Es para mí un placer, un gusto estar aquí, compartir estas ideas con ustedes respecto al tema que nos convoca, arándanos y cerezas en el mercado tardío. Voy a mostrarles un montón de información, hay un montón de láminas, algunas las voy a ir pasando un poquito más rápido. Espero que la presentación se las puedan compartir después porque hay información valiosa que puede ser interesante que ustedes puedan acceder después para revisarla. Vamos viendo entonces, a ver. No, ahí. Vamos a partir con los arándanos, haciendo una pequeña revisión de lo que ocurre en la región, lo que se llama los países del hemisferio sur productores. Fíjense ustedes, creo que este es el puntero. No. ¿Hay puntero? Bueno, me la ganó. Fíjense ustedes lo que pasó con... lo que pasó con Perú. El año 16-17 o 15-16 tenían una fracción mínima o muy menor de la producción total de arándanos del hemisferio sur, y hoy día con 213.000 toneladas más que duplican la producción chilena. Para el próximo año la proyección de Perú es incluso incrementar sus volúmenes en torno al 8%. Perdón, en torno al 20% creo que es la declaración que han hecho. Chile, en cambio, se ha mantenido alrededor de las 100.000 toneladas, con unas pequeñas subidas y bajadas. Argentina ha sido el más dañado con la aparición de Perú. Fíjense que el año 2014-15 producía 25.000 toneladas de arándanos, hoy día está en 9.000, roughly, es un número no exacto, pero de ese orden. O sea, una caída brutal de las exportaciones. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se metía en la parte justamente temprana de la temporada. A nosotros no nos hacía mucho daño porque era una fruta que tenía algún nivel de complicaciones, se vendía casi toda por avión, pero cuando llegó Perú con su volumen, con su fuerza, con su calidad, la verdad que lo sacó rápidamente del mercado. Otra cosa interesante de observar es lo que ha pasado con Sudáfrica. Ha ido levemente creciendo, hoy día está alrededor de las 20.000 toneladas. No nos molesta mucho porque se concentra en algunos países alrededor de África, y nosotros obviamente no tenemos acceso, Europa un poco y Lejano Oriente. En fin, interesante observar que... sácale, yo creo que me ven suficientemente, sácale por favor ese... En los años 16 a 17, la oferta se ha multiplicado por 2,2 y si agregamos México por 2,5, y Perú anunció ya que va a alcanzar a las 250.000 toneladas, un crecimiento del 17 en 18.000 hectáreas, que es muy notable. Bien, vamos a ver Chile. Podemos observar de que tenemos una muy amplia distribución de la producción, desde entre Coquimbo y los lagos, con una fuerte concentración entre Maule, Ñuble y Biobío del 66%. Al sur, desde la Araucanía, los lagos representan un 26% de la superficie, pero está creciendo, o ha estado creciendo. Yo no sé hoy día, que no creo que se esté plantando mucho, pero ha estado creciendo en los últimos años. El norte, en cambio, Coquimbo a O'Higgins, o sea, desde Rancagua al norte, solamente un 9 y en una tendencia más bien a la baja. De lo que habla esto es que la apuesta de la industria chilena es mayormente a la fruta tardía, ¿verdad? Y otra cosa notable es que la aprobación del System Approach para los arándanos de las regiones
de Ñuble y Biobío permiten hoy día que más del 60% de la fruta pueda ingresar a Estados Unidos sin bromuración, lo que le da el acceso a la fruta orgánica, que es un tremendo complemento y una capacidad de competir que nos da el mercado muy sólida, muy potente, como vamos a ver más adelante. Esta es una de nuestras cojeras. Fíjense que la distribución del hectareaje de la fruta, de los arándanos chilenos indica que más del 50% de la producción, de la superproducción del hectareaje chileno se concentra en predios de 0 a 5 hectáreas. Y si juntamos de 5 a 20, tenemos del orden del 88% en unidades de menos de 20 hectáreas. O sea, la industria chilena, podríamos decir, es una industria de parcela, lo cual genera una complicación porque al tratar de imponer normas, procesos, protocolos, es mucho más difícil. Se trata también de gente que tiene, por supuesto, una capacidad financiera mucho más baja. Pensemos que en Perú, solamente Camposol, en una temporada, arrancó 1.100 hectáreas de espárrago y las plantó con arándano, en una temporada. O sea, si nos vamos a Perú, hoy día Camposol debe tener 2.500 hectáreas de arándano. Y hay muchos productores en Perú que tienen del orden de las 1.000 de ese rango. Nosotros en Chile tenemos un 1% de la producción en predios de sobre 100 hectáreas. O sea, reitero, somos una industria de parcelas. Yéndonos ahora a las exportaciones, podemos ver de que el mercado americano, la competencia con Perú en la parte temprana y de México en la tardía ha hecho desviar volumen a otros mercados. Fíjense cómo ha crecido el mercado europeo, es bien notable, y yo diría que haciendo un poquito, adelantando la presentación, Europa hay que mirarlo muy de cerca. Tenemos un crecimiento muy rápido, el crecimiento del consumo per cápita en Europa a doble dígito, que es algo notable en esta industria. Y por lo tanto es donde deberíamos poner el acento para el crecimiento. En Europa tenemos Perú temprano, que nos molesta, ¿verdad? Y Marruecos tardío. O sea, el aprete de nuestra ventanita ya viene por los dos lados, al igual que en Estados Unidos. Y en Asia hemos mostrado un interés creciente desde que nos dieron la apertura al mercado chino, básicamente, que ha sido opacado un poco por la dominancia de la cereza. Obviamente la cereza en China es la reina. Y lo otro que nos ha complicado también es la exigencia de altas calidades que en muchos casos nos cuesta cumplir. Ha estado beneficiado por la importancia del efecto de las naves Asia Express y por la limitada preferencia del consumidor chino a la Veloxi peruana. Ahora, no nos equivoquemos, los peruanos están cambiando su Veloxi, lo han hecho mucho más rápido que nosotros, el cambio de nuestras variedades, por variedades también que tienen buen calibre. No sé si alguien ha visto alguna vez una Veloxi peruana en Estados Unidos. Y yo la primera vez que la vi no lo podía creer. Íbamos con mi señora y compramos un clamshell y no lo podíamos creer. La fruta más chica tenía 20 milímetros. Ok, el sabor, y todos dicen no, que no tiene gusto a nada. Es cierto que el sabor no es lo rico que es la nuestra, pero por Dios que es impactante ver una fruta así, con ese tamaño, con ese bloom, con esa firmeza. Es muy impactante. Y por eso es que están donde están y nosotros donde estamos, digamos. La temporada 2021, golpeada por la fake news en cereza, digamos, impactó a la industria completa. Todo lo que pasó en China estuvo impactado por esa situación. Y la temporada 2021-22, digamos, y 2021 y 2021-22 por el tema logístico, como ya se ha explicado ampliamente. Este aspecto que viene ahora es algo que es parte de nuestra fortaleza, ciertamente, y les decía yo, la gran capacidad que tenemos de producir fruta orgánica. Fíjense que nosotros tenemos en Chile, tenemos alrededor de un 15 a 18%
de la fruta con capacidad orgánica. Esto para el retail es extraordinariamente importante porque van combinando los dos tipos de fruta. O sea, ofrecer orgánico y convencional a un negocio activo es muy atractivo. Entonces, es competitivamente una gran virtud. Perú ha ido más atrás. En los últimos años tiene un porcentaje bastante menor, pero ojo, ha estado también reconvirtiéndose también al orgánico. Ellos se han dado cuenta de la virtud que tiene Chile en ese sentido y también están tratando de implementarlo, aunque tienen un mucho mayor nivel de dificultades. Ellos no tienen que fumigar, pero tienen otros problemas de tipo fitosanitario que les complica la aplicación o la producción de fruta orgánica. Esta es otra de nuestras grandes fortalezas, que es la cantidad de fruta que disponemos en la industria. ¿Por qué? Porque tenemos del orden de 60.000 toneladas que nos permite desviar fruta de calidades marginales. Fíjense que tenemos 48.000 toneladas de congelado, IQF. Miren cómo ha crecido desde el año 2012, 26, o sea, casi se ha duplicado la oferta de congelado. Tenemos una oferta de conservas, de deshidratados, de jugos, en fin. Esto es ciertamente una enorme virtud de nuestra industria y que si ustedes suman ahí, fíjense que estamos hablando del orden de casi 180.000 toneladas, que no está tan lejos de las 212.000 toneladas de fresco que exporta Perú. O sea, como exportación de arándanos, totales, digamos, industrializados y frescos, estamos bastante cerca de Perú. Ahora, lo que yo les quiero invitar, no tratemos de competir con Perú. O sea, ellos ya nos pusieron la pata encima, exportan el doble que lo que nos exportamos nosotros, tienen una industria súper sólida. Nosotros metámonos en aquellos nichos donde nos podamos ir bien. Los voy a tratar de mostrar ahí para que cada uno comercialmente pueda ir tomando sus medidas, sus controles. Pero tratar de recuperar el puesto número 1, olvídense, eso no va a ocurrir. Esta es una de nuestras grandes cojeras en esta industria, que es la cantidad, la distribución de variedades. La línea azul indica las variedades recomendadas por el Comité de Arándanos de Chile y que si ustedes se fijan ha ido creciendo, lo cual demuestra un esfuerzo importante. Pero así todo tenemos todavía una participación demasiado importante en las variedades que se llaman con limitaciones, que no es que hayan ido cayendo ahí, no necesariamente cayendo, a pesar de que la curva va hacia la baja, es porque un grupo de variedades, como son la O'Neill, la O'Loughlin, la Jewel y la Tifblue, pasaron con observaciones o con limitaciones a no recomendadas, con lo cual bajan las amarillas, suben las rojas, digamos. Así todo, hoy día tenemos 9%, casi 10.000 toneladas de fruta en variedades no recomendadas. 10.000 toneladas de fruta en variedades no recomendadas. Es una brutalidad. Ahora, más adelante voy a mostrar las cifras de la región. Son un poquito mejores, pero esta es fruta que hoy día no es de exportación. No podemos seguir exportando O'Neill, Jewel, O'Loughlin ni Tifblue. No podemos. La competencia nos destroza. Al final, como ustedes saben, cuando se vende arándano, no se venden variedades, a diferencia de casi todas las otras especies que se venden variedades. Aquí no hay una distinción. Por lo tanto, cuando se vende un clamshell de arándanos donde vienen O'Neill, se venden arándanos chilenos. Y aquí entonces viene la situación que nos ocurría, que les contaba anoche en una comida que tuvimos ahí con el grupo del GTT, de un señor que es gerente de una empresa comercial de arándanos y los socios, los productores le decían, ¿por qué ha bajado tanto el precio del arándano? Y le dijo, no, si el precio del arándano no ha bajado. Y los otros miraron todos sorprendidos, y lo que ha bajado es el precio del arándano chileno, señores. Eso es lo que nos está pasando. Tenemos una industria sana, pero tenemos una oferta inadecuada. Bueno,
Este es el grupo de las variedades que exporta Chile. Fíjense que entre Legacy, Duke, Brillita y Bridewell tenemos más del 60 y casi el 70% de las exportaciones. La Duke y la Legacy son buenas variedades, si yo no quiero hablar mal de estas dos, pero hoy día ¿alguien plantaría Duke y Legacy? ¿Es lo que el mercado quiere? ¿Tiene los calibres que el mercado quiere? Ciertamente que no. Independiente que sean buenas, digamos, tenemos casi el 50% en estas dos variedades que hoy día son variedades que ya están quedando atrás. Y además de eso tenemos dos variedades con observaciones, parte de las 5 primeras, digamos, del grupo. Fíjense ustedes la participación de O'Neill y la de Clockney dentro del grupo de las 10 o 15 primeras variedades exportadas por Chile. Aquí hay un enorme trabajo que hacer. Bueno, este es el grupo, yo se los dejo para que ustedes lo puedan revisar, pero estas son las que nosotros tenemos que despachar o eliminar de nuestro grupo de variedades exportadas. Aquí está, fíjese, la distribución de las variedades recomendadas con limitaciones y no recomendadas por los distintos mercados, donde podemos ver que en Estados Unidos, fíjese, solamente un 53% parece que dice, de las variedades exportadas a Estados Unidos corresponden a variedades recomendadas y sin embargo tenemos un 15% de las variedades exportadas no recomendadas. En el caso de Europa es un poquito mejor, tenemos un 74 y un 5, y en Asia, donde sabemos perfectamente que o llegas con un producto bueno o vale 0, tenemos un 86, parece que dice, de variedades recomendadas con un 1% de variedades no recomendadas. Estas son las variedades que se exportan a Estados Unidos por grupo. Fíjense, todavía tenemos aquí O'Neill o Clockney. Y a Estados Unidos yo estuve sacando la cuenta, prácticamente la totalidad de las variedades O'Neill o Clockney, Jewel y Elliott, de la totalidad de lo que produce, prácticamente todo lo que produce Chile se lo mandamos a Estados Unidos. No quiero decir algo inadecuado aquí, como que Estados Unidos lo estamos usando de basurero, pero por Dios que se parece, ¿no? Estas son las variedades que estamos mandando a Lejano Oriente y a Europa, que son ciertamente bastante mejores, haciendo un esfuerzo por llegar con una calidad mejor, que es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Todo lo anterior era Chile. Ahora vamos a lo que pasa en la Araucanía, los ríos y los lagos, donde podemos ver que, a diferencia del resto de Chile, tenemos una mucho mayor concentración en Estados Unidos. Ay, no alcanzan a ver ustedes ahí, pero ahí está mejor. Chile tiene un 52% de concentración en Estados Unidos el último año, y de la zona de la región tenemos un 67%, o sea, hay mayor interés en llegar a Estados Unidos tardío, saliéndonos de Canadá y de Lejano Oriente. Perdón, Lejano Oriente tenemos un 14%, Chile tiene un 11%. El que ha perdido participación en el caso de las frutas del sur es Europa. Y de esto tenemos un 8% en variedades no recomendadas y un 71% en variedades recomendadas. O sea, estamos aquí en el sur un poquito mejor que el resto del país, pero todavía tenemos mucho trabajo que hacer. Esto se los voy a dejar también de tarea para que lo revisen, pero básicamente son la cantidad o la distribución de variedades recomendadas y no recomendadas por distintos mercados. Y estas son las variedades propiamente tales, los grupos de variedades. Échenle una mirada, fíjense ustedes dónde están parados con su propia producción y vean los ajustes necesarios que tengan que hacer. Vamos rápidamente a mirar el mercado. Chile se mete entre la semana 9 o entre la semana 47 y la semana 9 con su producción. O sea, vale decir,
mediados o principios de noviembre. Esto es fechas de salida, digamos. Y semana 9 vendría a ser, ¿verdad?, la primera de marzo, más o menos. Digamos, ¿no? Es un amplio rango de producción. Y miren lo que les voy a mostrar ahora, es dramático. Es un poquito complicado, pero fíjense, esos dos pics morados son los pics de la producción americana en Estados Unidos. Y Chile se metía, no tengo puntero aquí, no sé por qué, pero a ver si me resulta. ¿No tenemos puntero, señores? Bueno, no tenemos puntero. Perdón, esto me adelanté ahí. Bueno, vamos a seguir con la explicación, pero básicamente de lo que se trata es esta lámina, mostrar la ubicación. Bueno, ya vieron de qué es lo que nos pasó. Se nos cerraron las ventanas, ¿no es cierto? Se me estoy adelantando un poco con la lámina. Pero fíjense que las dos puntas de las moradas en el 2020 y el 2021 es lo que era el mercado cuando nosotros partimos en este negocio. Y nosotros nos metíamos mágicamente y maravillosamente entre estos dos pics de producción americana y podíamos vender lo que fuera. Los gringos amaban nuestras Elliott, amaban nuestras variedades, las que teníamos en ese entonces, porque no había nada más, ¿verdad? Y se comían fruta de 10 milímetros, de 12, de 14, medio blanda, porque las metían en los muffins o por cualquier cosa. Y era un negocio extraordinario. ¿Qué fue lo que pasó? Se nos metió Perú en la parte temprana. Fíjense, nosotros somos el rojo, Perú es el azul. Fíjense ustedes cómo ha ido creciendo la participación de azul en Estados Unidos, y el verde tardío es México. Y nos empezaron a apretar, con lo cual pasa lo que viene en esta lámina, que se nos cerraron las ventanas, señores. Se nos acabó el recreo. Y por lo tanto, ¿qué pasó? Y por lo tanto tenemos que aprender a competir de otra forma. La forma anterior, de cómo era el negocio, se nos acabó. Se acabó, ya no existe. Está la producción de arándanos en el mundo, que hoy día tenemos que competir con fruta de calidad y no con fruta de oportunidad. Fíjense los precios como han ido cayendo en Estados Unidos en los distintos años, la tendencia. Estos son valores FOD por fruta buena. Si nosotros tomáramos la totalidad del precio, porque, ojo, son registros que nosotros mismos tomamos, pero nosotros no podemos tomar registros de fruta con problema. Entonces, el promedio de la fruta, de la venta obtenida o sea, como quien dijera, todos los dólares FOB que entraron a Chile desde Estados Unidos por venta de arándanos, dividido por la cantidad de kilos vendidos, arrojaría el precio, pero ese valor sería una tendencia mucho más hacia la baja, porque promedia, incluye en ese promedio la fruta con problema. Esto solamente refleja la fruta buena y tiene esa tendencia. Que un poquito lo que muestra ahí, claro que los valores 2021 estuvieron muy favorecidos por la pandemia. Recordemos que la OMS transmitió ampliamente la necesidad de consumo de productos sanos y salimos muy favorecidos los arándanos y los cítricos, que tuvieron un despertar maravilloso. Claro que esto, digamos, no ha durado mucho. El 2021 hay una pérdida de valor de 10%. En un escenario de costos mucho mayores, o sea, tenemos menos precio y más costos, y tenemos otro escenario también de mayor cantidad de frutos con problemas. En el caso de Europa la tendencia es muy similar, el equilibrio es el mismo también, y en el caso de Asia es mucho más dramático. En el caso de Asia veníamos de precios muy altos. Ahí el año 19-20 nos fuimos
como se dice un buen chileno, un poquito al chancho, mandándole fruta muy alto volumen de calidades inadecuadas. Y miren lo que pasó con el precio. Bajamos de 14,55 como precio ponderado a 9,56, o sea, una pérdida de $5 por kilo. Y ahí nos hemos mantenido relativamente estable. Y los valores, ¿verdad?, de los últimos 2 años muy afectados por la situación logística. Esta lámina se la copié a mi competencia y creo yo que es muy interesante, refleja la situación logística. Miren el caso de Chile. Estas fechas son la diferencia entre la fecha de embalaje, que se puede capturar de la caja, digamos, que cada caja tiene que indicar la fecha de embalaje, y la fecha de inspección. O sea, todo el tránsito, ¿cierto? Desde el embalaje, que si estuvo aquí, estuvo allá, que se perdió, da lo mismo. En el fondo es desde que se embaló hasta que la fruta estuvo disponible para ser consumida. No necesariamente que se haya consumido, pero sí el inspector es el primero que accede a la fruta. Y pasamos en el caso de Chile de 37 días el año 2021 a 45 días el año 21-22. Esto no es solamente hoja, no es solamente arándano, es en caso de cerezas también. Y eso explica, y esos números rojos, el 57 y el 77, son las máximas fechas. El 37 y el 45 son promedios. De manera que con una fruta débil, con una fruta con poca pierna, el estrago es gigantesco. Esta curva muestra básicamente lo que les decía, es decir, todos los dólares FOB vendidos por arándano, dividido por la cantidad de kilos, donde podemos observar que hay una caída, de $1.23 en 7 temporadas, $1.23 FOB. Adivinen a quién le quitan ese $1.23. No es a la exportadora, no es a los proveedores de servicios, no es a los proveedores de materiales, es directamente sale del bolsillo del productor y representa casi un 20% de pérdida. Bien, vamos con las buenas noticias ahora. El consumo global de arándanos el año 2009 era de 330.000 toneladas, con básicamente la mayor parte consumido en Norteamérica. El año 2014 incrementamos a 550.000 toneladas, también con la mayor parte en Estados Unidos, y el año 2019, no tengo datos más nuevos, 1.000.000 de toneladas. Yo creo que no hay ni una especie frutal que muestre un crecimiento de esta naturaleza. Mi estimación es que hoy día, 2022, esta cifra debería andar por el 1.200.000 o 1.300.000 toneladas. Y habla, además, de un tremendo esfuerzo del productor. Todo esto, ¿por qué ocurre? ¿Por qué han aumentado los volúmenes ofrecidos de arándano? Porque hay un señor en alguna parte del mundo que se llama productor que plantó arándano. ¿Por qué? Porque tenía una buena expectativa de precio. Y eso entonces ha favorecido a todo lo que viene a la cadena más arriba. Bien, esto es lo que yo les decía, los volúmenes, los consumos per cápita. En Europa el dato es un poquito viejo, creo que es del 2019, donde vemos Europa tiene hoy día crecimientos de doble dígito, todavía con niveles muy bajos de consumo per cápita, así que el potencial de crecimiento de Europa es extraordinariamente atractivo. Bien, señores, vamos a ver las ideas finales de lo que hemos tratado de comunicar. Lo primero que quiero que se queden en la cabeza es que el negocio para la industria de arándanos cambió en forma definitiva. Hemos pasado a un negocio de ventanas, de uso casi exclusivo, porque nadie más se nos metía ahí, a tener que competir durante toda la temporada en todos los mercados. Esto ha afectado negativamente los precios, ha sofisticado al consumidor,
ojo, eso es muy importante también, porque obviamente el consumidor ya no quiere, ya no le deja espacio a las calidades que son marginales que antes sí podíamos vender. Por lo tanto, se requieren ajustes en variedades y calidades que Chile debe hacer en forma urgente. El consumo mundial ha acompañado a la mayor oferta, sostenido por el abastecimiento 52 semanas. Esa es la gran virtud del negocio, tener la capacidad de hacer una oferta 52 semanas. Hoy día es impensable entrar a una cadena de supermercado en Estados Unidos que no tenga arándanos, impensable. Y el caso de Chile es bastante notable también. Yo compro en el Jumbo y prácticamente todas las semanas es posible encontrar arándanos. Bueno, China tiene un buen potencial, pero para una alta calidad visual y organoléptica, y ojo, también para buenos calibres. El gran potencial de crecimiento vendría de Europa, lo que les decía. Estados Unidos sigue siendo el puntal, ¿verdad? Nosotros teníamos más del 50% de las exportaciones van a Estados Unidos, pero lo estamos cuidando correctamente, le estamos mandando la calidad que Estados Unidos quiere, le estamos mandando las variedades que Estados Unidos quiere. Parece que no, ¿verdad? La pandemia resultó positiva para el consumo en el mundo entero. Generó mayor consumo y nuevos consumidores. La gran pregunta que hoy día tenemos que hacernos es ¿cómo mantenemos a estos nuevos consumidores? Y la IBO, que es la International Blueberry Organization, del año, la feria que se arma todos los años, ¿no?, destaca dentro de sus estrategias una palabra que yo le encuentro clave en este negocio, que es consistencia. Necesitamos consistencia, necesitamos consistencia de calidad. Y hoy día Chile eso lamentablemente no lo tiene. ¿Qué necesitamos entonces para hacer que Chile gane en consistencia? Primero, el gran desafío que tenemos es la fruta blanda, por lejos. Yo diría que la pudrición es marginal. A lo mejor en el caso aquí del sur, donde tenemos mucho más lluvia, hay una presencia mucho más potente del problema de la pudrición. Pero por lejos el problema principal que tenemos es de fruta blanda. Y esto está incrementada este año y los años anteriores por un tema de logística, por el tema de la mano de obra y por supuesto, en el caso que nos convoca aquí, el caso del clima. La logística, necesitamos con urgencia volver a los transit times normales. Hay un tema de tarea del Estado importante, del manejo del tema de las aduanas en China, que se ha manejado muy mal. A mi juicio, en el tema logístico, y hay gente más capacitada que yo aquí para dar una opinión, pero rebotamos, digamos, o sea, topamos fondo. Lo que pasó el año pasado es lo peor que nos podía pasar. Y ya se están tomando una serie de medidas y están manejándose. O sea, de aquí solamente queda subir. El Asia y el USA Express, que lo contaba Jorge en su presentación, van a ser grandes soluciones. El tema de la mano de obra, hay una pregunta que siempre le hago a los productores. ¿Qué es más caro? ¿Cosechar tarde o pagar más? O sea, la disponibilidad de mano de obra es un tema de precio, un tema de valor o un tema de disponibilidad. Yo creo que hay una combinación de ambas ahí. Es extraordinariamente caro cosechar tarde porque nos vamos entonces a esta fruta blanda, digamos, ¿no? Y en post cosecha es un tema que nunca termina. En general yo creo que en Chile tenemos una muy buena post cosecha y hacemos un buen trabajo. Pero necesitamos mejorar, sobre todo en la parte tardía. Y aquí hay un tema que yo lo he presentado en varias partes, que tiene que ver con el tercer tercio o cuarto cuarto, dependiendo cuántas pasadas se hagan por cada cuartel, y que en general, o sea, la demostración manifiesta que se ha logrado ver en destino, es que esta fruta tiene mucho peor condición, tiene mucho menos materia seca y por lo tanto se ablanda mucho más fácil. Y en consecuencia, señores, es fruta que no es de exportación. Mandemos el tercer tercio o cuarto cuarto, que será un 10-15% de la fruta, oye, estoy hablando de todas las variedades, no solamente las variedades malas, a la industria. Vamos a tener un mucho mejor resultado.
que mandándola a destino, en fresco. Y como ya hemos dicho, la industria requiere urgente una renovación de su estructura varietal. Los injertos no nos ha ido bien, son una opción, yo creo que es un tema para investigar ahí, yo no soy más llamado para opinar, pero ciertamente los injertos es mucho más barato hacer un cambio varietal con injertos que con cambio de plantar todo de nuevo. El Comité de Blueberries de Chile ha hecho una gran labor estableciendo las categorías de variedades. Debemos terminar con las variedades rojas urgentemente. Usemos las 60.000 toneladas de fruta industrial para desviar la fruta que no cabe en fresco. Es difícil implementar estos cambios, hablo como industria aquí, con los productores chicos. En calibres el mercado está pidiendo 14 para arriba. Hay todavía algunos nichos para fruta 12, pero se están cerrando rápidamente. Cortar, digamos, en 12 la Duke, se nos va a quedar un porcentaje importante de fruta afuera. ¿Dónde apuntaría yo la competencia? Y aquí es interesante la mirada. Yo creo que con Perú se nos hace muy difícil. Perú tiene muy buena calidad, esto de tener puros huertos grandes, concentrados en pocas variedades, le da mucha fortaleza a Perú. México, en cambio, es bastante más disperso. Nosotros tenemos varias operaciones de control en México y la fruta mexicana tiene la virtud de ser muy fresca, digamos, o sea, están en 1 o 2 días en el mercado, pero tiene una mezcla de colores. Prácticamente el 100% de la cosecha la hacen de la planta al clamshell, con lo cual hay poca separación, poco sorting, y tienen mezclas de colores, rojos, en fin, distintos colores de azul. La fruta es firme, esa es la gran virtud, y tiene mucha biloxi que se les da de buen calibre. Pero yo creo que tenemos mucho mejor capacidad de competir tardío con México que temprano con Perú. Bien, y la opción orgánica hay que reforzarla. Creo yo que ustedes tienen una gran oportunidad aquí en la zona para producir fruta orgánica. No es fácil, tiene un montón de complicaciones, pero es posible. Y finalmente la idea es que tenemos un negocio sano, produciendo al menos 15 toneladas por hectárea, que es bastante razonable, pero de fruta buena, firme y de buen calibre. Eso es con el arándano. Pasemos a revisar el tema de la cereza rápidamente. La cereza, tenemos, Jorge presentaba los números de las hectareaje de cereza y hablaba de 45, 48 mil hectáreas. Nosotros hicimos un pequeño juego, porque como ustedes saben el CIREN va bastante más atrasado en sacar los catastros. Y entonces trabajamos con la asociación de viveros, con la cantidad de plantas vendidas por distintas variedades. Fíjense las cifras que llegamos, el crecimiento de los últimos años. Estamos hablando de 45.000 hectáreas. Si ustedes consultan al CIREN, 45, Jorge tiró 48, nuestro número anda en 64, vamos bastante más arriba con las plantaciones totales que tendría el país. Estas son las variedades donde hay una gran concentración de lapins, Santina, Regina, Bing, Sweetheart. Esto es la superficie de la región, Araucanía y los lagos. Aquí tengo un pequeño enredo. Había un montón de variedades que aparecen catastradas por el CIREN, pero de variedades no para fresco, digamos. Entonces enredan un poco las cifras, de manera que yo las saqué y yo estoy hablando de que en la zona hay 2.600 hectáreas en las 3 regiones, concentradas principalmente en la Araucanía, y de las cuales tiene una gran participación la variedad Regina. Estas son las exportaciones. Perdón, me
me había saltado. Ese es los 2.600 al sacar las variedades industriales. Estas son las exportaciones de la región, donde podemos ver, perdón, de Chile, por región de origen, donde podemos ver que el año pasado hicimos 356.000 toneladas. Yo había previsto o predicho que este año íbamos a llegar a las 90 millones de cajas, que son 450.000 toneladas, ¿verdad? Y no anduve ni por las tapas. Yo creo que Chile tenía el potencial para sacar esos 90 millones de cajas. No salieron por distintas razones, digamos, pero el potencial productivo sí está. Y el 21, 22, 23, o sea, el año que viene, podríamos pasar los 100 millones de cajas. Y subiendo, ojo. El potencial de Chile hoy día plantado, estamos hablando de 120, 130 millones de cajas. O sea, señores, estamos como en la mitad de camino con los 70 de este año, a mitad de camino. O sea, la tarea que se nos viene es tremenda. La Araucanía, los ríos y los lagos, produce 16.000 toneladas, representa un 4,5% del total exportado por Chile. En las exportaciones por mercado vemos que tenemos una gigantesca concentración en China. Sin embargo, miren lo que pasa con Estados Unidos. Pasó de 7.200 toneladas a casi el doble, digamos, casi 14.000 toneladas de exportación. Asustados el año pasado por la situación de las fake news, por la necesidad urgente de desconcentrar China, en fin, y buscar alternativas. Yo pensé que íbamos a llegar, esas 14.000 son un poquito menos de 3 millones de cajas, mi número eran 5 millones de cajas. Ahora, yo sé que mucha gente fue y trató de vender programas en firme con las cadenas de supermercados y fue tanta la presión que se generó o tal el miedo. Alguien, a mi juicio estúpidamente, habló de que iban a llegar 10 millones de cajas de Chile. Veníamos de 1,5 millones del año anterior, o sea, pasar de 1,5 a 10, que a Chile además mandar 10 millones de cajas a Estados Unidos es un pelo en la cola, digamos, ¿cierto? En los 70 que tenemos. O sea, perfectamente podría haber sido. Generó eso un temor del retail, no quisieron cerrar, no quisieron digamos, dar precios en firme en esta expectativa de volumen tan grande que se venía. Y yo creo que tuvo una cosa buena, mala para lo que pasó el año pasado, en el sentido que podríamos haber cerrado en firme programas, una cantidad de programas mucho mayores, pero se generó un hambre por la fruta que es siempre positivo mirando hacia el futuro, digamos, y pensando en las cifras que todavía están por venir. En el caso particular, qué rápido pasa esto. En el caso particular de la zona, vemos que hay una menor concentración de las exportaciones en China y una mayor concentración en Estados Unidos. O sea, estamos hablando de un 6 y un 88. Esto a mí me gusta, digamos, me gusta ese concepto de que le bajemos un poquito a China y busquemos alternativas. Estas son las exportaciones por variedad, fíjense la caída de la lápiz el año pasado. Yo creo que les hablaba del potencial, digamos, que no se expresó el año pasado. Yo creo que gran parte de ese potencial no expresado tiene que ver con la lápiz. Y la lápiz es una variedad muy productiva, tiene un montón de beneficios, es fácil sacarle 20 toneladas, pero se mete en 2 o 3 semanas de locura, con una enorme falta de gente, y nosotros necesitamos abrir este plató. Estimo yo que gran parte de ese podría haber sido el problema. Después viene Santina, viene Regina, también con números al alza, y Bing, por supuesto, unos números un poquito más a la baja. Respecto de la participación varietal en la zona, fíjense ustedes la gigantesca participación de la Regina, cómo se ha ido concentrando. Hoy día llega al 72% de las exportaciones de la región son de la variedad Regina. Variedad que partió con mucho entusiasmo,
pero ha ido mostrando algunas debilidades en el camino. Yo los quiero invitar. Hay una presentación que hizo el doctor Juan Pablo Zófoli de la Universidad Católica al Comité de Arándanos de Chile con una serie de recomendaciones técnicas respecto de cómo manejar la regina. Y tiene un montón de situaciones. Está disponible en la web. Véanlo en el Comité de Arándanos de Chile, de Cerezas de Chile. Yo creo que si ustedes lo han visto, el tipo habla primero de un 35 días como máximo. O sea, 35 días como máximo no está dejando fuera a China, porque vieron ustedes la fecha, digamos, ¿cierto? Habla de carga, digamos, no dejarle sobre una cierta cantidad de carga genera problemas. Habla de luz, de que no podemos dejarle, digamos, tiene que tener una canopia adecuada. En fin, habla del uso de gibrélico, habla del uso de ¿cómo se llama? Hidrocoolers en los campos para tener un tiempo más rápido entre cosecha y enfriado. Conviene mucho, a mi juicio, ya que ustedes tienen esta gigantesca concentración en esta variedad, que tengamos un mejor manejo técnico, porque hoy día estamos deficientes en esto. ¿Estamos con 5 minutos. Ok, vamos a volar entonces. Gracias. Esta lámina es muy interesante, a mi juicio, y muestra, fíjense, la exportación de la región y la llegada de la fruta, digamos, de la región, y el Año Nuevo Chino del año 2002. El Año Nuevo Chino siempre se vende la fruta unas semanas antes, digamos, de manera que, una semana antes, perdón. De manera que si el Año Nuevo Chino cae en la semana 5, las ventas para eso se producen en la semana 4. Y por lo tanto, todo lo que llega después tiene efecto post Año Nuevo Chino. O sea, lo que le conviene a la región aquí son años nuevos chinos tardíos. ¿Ya? Fíjense cómo se viene la mano. El año 2022 fue la semana 5, el próximo año la semana 3. Ojo. Después la semana 6, la semana 5, y les puse abajo el año 26, 27, 28. No son muy buenas noticias. No son muy buenas noticias. Vamos a ver después cómo el impacto de los precios. En cambio, en Estados Unidos tenemos una situación bastante más provechosa. Fíjense que nosotros tenemos el arribo de prácticamente la totalidad de la fruta de la región la semana 6 y tenemos la semana... tenemos 3 fechas muy claves en Estados Unidos que son claves para el retail, digamos, que son el Día de Acción de Gracia, al cual ustedes no tienen acceso porque eso es en noviembre, Navidad y Año Nuevo, al cual tampoco les costaría mucho llegar, digamos, a Navidad y Año Nuevo. Y el otro fecha importante es San Valentín y se ha metido recientemente el Super Bowl. Y esos caen justo la semana 7. O sea, tienen una muy buena oportunidad con la tercera fecha y ahí se están trabajando, en fin, clamshell con formas de corazón y todo tipo de cosas ingeniosas, digamos, para promover el consumo. Me voy a saltar a Europa, que no tiene mucho... Perdón. Eso si quieren sacarlo. Esa es la situación de Estados Unidos. Me voy a saltar a Europa para ir ganando tiempo. Este es el mercado de los precios. Es medio complicada la lámina, entonces lo que yo hice es que le hice un zoom in en la semana 1 hacia adelante. Fíjense ustedes lo que pasó con los precios el año 20 y el año 22, en que los 2 años cayeron el Año Nuevo Chino en la semana 4. Miren lo que pasó con los precios post Año Nuevo Chino. Ahora, el año 20, que fue un año más normal, ¿verdad? O sea, tuvimos pandemia, pero no hubo fake news, no hubo ni una cosa, se mantuvieron bastante altos. Bajaron después del Año Nuevo Chino, pero se mantuvieron altos. El año 21, que fue el año de la fake news, fue un drama, la línea amarilla, y la línea roja, que es la del año pasado, también se fueron abajo. Reitero, estos son precios de fruta buena, así que el promedio final ponderado es necesariamente más bajo. Por lo tanto, a lo que nosotros nos conviene es llegar antes del Año Nuevo Chino, señores. Después del Año Nuevo Chino es complicado.
Y creo yo que hay un grado de estabilización. O sea, no hay que tenerle tanto miedo tampoco al Año Nuevo Chino, porque esos precios, por ejemplo, los del año 20 fueron buenos precios. Es un buen retorno, digamos. Lo que pasa es que, claro, no es la locura pre-Año Nuevo Chino. En el caso de Estados Unidos, me lo voy a saltar, aquí también, pero tenemos precios bastante estables para la fecha de San Valentín. Europa me lo voy a saltar, pero fíjense que hay una fuerte caída post-Navidad, que es una fecha en que nosotros aquí en esta zona no podemos acceder. Bien, vamos rápidamente al uso y consumo, para que Ramiro no me rete. Fíjense ustedes que esta lámina muestra los grandes productores y consumidores de cerezas en el mundo. Turquía es el mayor productor del mundo y el mayor consumidor del mundo. ¿Saben ustedes cuántas cajas de cereza le exporta Chile a Turquía? 0. O sea, hay un trabajo que hacer ahí, creo yo, ¿no? Es como obvio, no creo que esté diciendo algo muy inteligente. La Unión Europea es el gigantesco consumidor de cereza. ¿Sabes cuántas cerezas le vendemos a España, a Italia, a Francia? No voy a decir 0, pero casi 0. Y son gigantescos consumidores. O sea, hay un enorme trabajo que hacer. Pero ¿qué pasa? El producto cerezas vendido en la temporada en que ellos lo venden, abril, mayo, junio, algo en julio será, qué sé yo, es otro producto que el producto cerezas en diciembre, enero, febrero. Es otro producto. Bueno, esto es lo mismo en gráfico. Y finalmente, el tema del potencial americano. Esto lo presenté en otra presentación y quiero repetírselo a ustedes. Mira, es un ejercicio un poquito, como dicen los gringos, long shot, un poquito exagerado, inventado si ustedes quieren, pero tiene algún grado de resguardo. Fíjense que en el caso de la uva, los gringos se comen 150 millones de cajas, de los cuales el 40% es uva de contrastación importada. De cereza se comen 65 millones, de los cuales, y si nosotros aplicamos el mismo concepto del 40%, resulta que nosotros les podríamos vender a los gringos 26 millones de cajas. A buenos precios. Yo hice el ejercicio, no es una presentación, da para una larga conversación. Y no tenemos tiempo, ¿no es cierto? Pero yo revisé los precios del retail de la cereza americana y a nosotros nos da un ejercicio súper sano, súper sano. Un gran amigo mío me dijo: Manuel, garantízame $3 al campo por kilo y te planto todo Chile. ¿Qué negocio nos da un margen de $1 por kilo? Hoy día en esta industria no existe. Claro, la avellana, buen punto. Pero claro, la locura de los chinos que nos daban 6, 7, 8 dólares por kilo era un sueño. Bueno, vamos a ver entonces, para terminar, ¿no? Ya estamos terminando, Ramiro, tranquilo. Los 71 millones de cajas del último año bien pudieron ser 90. Y el potencial plantado da para alcanzar los 120 millones de cajas en 2 o 3 años más. Eso les pido que se los queden en la cabeza. Ahí donde estamos parados estamos casi en la mitad. El ánimo con que se mira la industria de cereza hoy está muy influenciada por los factores externos y anormales que afectaron los resultados de los últimos 2 años en China. ¿Qué garantías hay de que no se vayan a repetir? O sea, no hay garantía, obviamente, ¿verdad? Pero es difícil que haya un nuevo evento de fake news como el que hubo el año pasado. Y por otro lado, los atrasos logísticos están tendiendo a mejorar y a generarse una cierta estabilización. Con todo lo ocurrido, es probable que el nivel de precios en China se ubique por debajo del nivel que estábamos acostumbrados. O sea, ¿cómo se llama? La galleta exquisita que nos estábamos comiendo, señores, se nos acabó. Y de los 4,5 a 6 por kilo vamos a pasar a un negocio de 2,5 a 4 por kilo dependiendo de las calidades, dependiendo de los calibres. Eso genera varios nuevos escenarios. El primero es que deben hacerse los ajustes económicos y de expectativas, digamos. Yo creo que las expectativas
todo en su buena medida ya se las han ajustado, ¿verdad? En China, los valores más bajos para un producto tan apetecido, porque, ojo, no es que haya hoy día menos demanda por nuestra cereza, al contrario, existe mucho mayor demanda. Dan acceso a una gran masa de nuevos consumidores. Yo no sé si ustedes manejan el concepto del Cherry Freedom, que es el que ha usado la Asociación de Exportadores para manejar su promoción, su campaña de promoción. Si tuviéramos más tiempo se los cuento, pero el concepto del Cherry Freedom es el que hoy día se ha popularizado. Antes lo tenían un grupo de gente de la elite, ¿verdad? Y eso le da mucha estabilidad al negocio. Se abren nuevos mercados que antes no eran atractivos. Obviamente, a $3 el kilo yo estoy dispuesto a vender a Estados Unidos. Antes no, porque me pagaban 6. ¿Para qué voy a vender a 3 si puedo vender a 6? Obvio, ¿no es cierto? Y ahí entonces se abre Europa, Estados Unidos, Corea, Sudeste Asiático, la India, señores. Un extraordinario nuevo mercado que se nos puede abrir. Turquía, signo de interrogación, cada uno con una gran cantidad de oportunidades y desafíos y tareas y estrategias. Y los mercados alternativos, creo yo, bien manejados, pueden llevarse del orden del 50% de la oferta chilena a esos precios. De más, podríamos ser capaces nosotros de vender 50, 60 millones de cajas entre Estados Unidos, Europa, en fin, y otros mercados con China siguiendo siendo el puntal todavía. Estoy hablando de una pega muy grande que hay que hacer, no estoy soñando todavía. Y los desafíos nacionales, ¿verdad? No quiero entrar en ello, pero la mano de obra, los servicios, sobre todo de embalaje, la post cosecha, tenemos que ampliar el pedido, la oferta, el caso específico, lo que decía de la Lapins, y mayor logística y los mercados consolidados. Y finalmente, para la zona, tenemos que mejorar y ampliar la oferta de variedades, muy concentrada en Regina, excesivamente concentrada en Regina, mejorar la condición de la Regina, lo que les decía yo, el programa, los invito a que revisen lo que nos dijo el profesor Zófoli, bueno, todo lo que la lista de cosas que indica ahí, ajustar la oferta china anualmente en base a la fecha del Año Nuevo Chino. Los años en que el Año Nuevo Chino venga la semana 3 y 4, pucha, miremos otros mercados. Si tenemos el Año Nuevo Chino la semana 7, oye, vámonos a China. Ese juego, ¿verdad? Hay que ir acomodándolo cada año según sea conveniente, pero es obvio que si alcanzamos a llegar antes del Año Nuevo Chino vamos a tener un mejor resultado que si llegamos después. Y trabajar el mercado de Estados Unidos tardío con el retail y trabajar también el mercado de Europa. Ahí hay una gran pega que hay que hacer que puede traer muy buenos resultados. Y finalmente, yo creo que hay un mercado sólido haciendo los ajustes que se requieren. Un mercado sólido. Así que esa es la luz de esperanza que los quiero traer. Muchas gracias y disculpe por el atraso. Bueno, damos un aplauso, un aplauso. No bajes todavía, por favor. Queremos dar las gracias, ¿cierto?, a Manuel José. Sabemos que nos extendemos, pero por Dios que son importantes estos temas y vi a todos nuestros productores cereceros muy atentos a lo que tú nos decías. Y creo yo que, ¿por qué no? Lo que tenemos un segundo semestre, podemos tener una segunda oportunidad para poder hablar con más calma, similar a lo que hicimos como la cena de anoche con productores, una cosa así. Así es que gracias por eso. Queremos, antes que regreses, darte un agradecimiento con un galardón, ¿cierto? Así que, con permiso, aquí vamos a pasar adelante con nuestra colega para que te quede el recuerdo de haber participado con nosotros, por favor. Muchas gracias, Manuel José. Bueno. Vamos a hacer un par de preguntas, ¿cierto? Dejamos eso por ahí. Si quieres te paso este. No. Bueno. Se cayó aquí ¿Quién va a hacer la primera pregunta a nuestro relator? ¿Quién alza la mano? Quedó todo claro, parece. Sí. A ver. Mira, ya tenemos a alguien que está... Va el micrófono para allá. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sebastián, soy estudiante de agronomía. Estoy incursionando hace poco en el área de los frutales,
conocimientos que he adquirido principalmente por parte de mi papá. Y bueno, la verdad que a mí me llama mucho la atención esto y me causó curiosidad que a pesar de que se sabe que existen variedades no recomendadas de arándanos, existen cerca de 10.000 toneladas, creo que dijo, que están en exportación. ¿A qué cree usted que se debe principalmente eso y por qué no se ha cambiado? Si es por una falta de información, teniendo en cuenta que los principales productores son en pequeñas cantidades de hectáreas, o falta algún financiamiento para realizar el cambio de variedades. Y de ser así, ¿cómo cree usted que se puede solventar ese financiamiento? Si tal vez por parte del Estado o cómo. Muchas gracias. Mira, hablaba el otro día con un amigo mío, cuando me tocó hacer otra presentación de arándanos hace un tiempo atrás, y pesqué de la lista de la estadística de las exportaciones chilenas, y hay 5 empresas exportadoras chilenas que exportan más del 60% de las variedades rojas, digamos, las variedades no recomendadas. Y uno de ellos, de un amigo, lo llamé y le dije, viejo, ¿qué estás haciendo? Me dijo, Manuel, me llega un productor que tiene 1 millón de kilos de buenas variedades y me dice, te la paso, pero me tenés que sacar la ONIL. ¿Y qué le voy a decir? Entonces, también hay una responsabilidad importante de parte de los productores. Esto es un juego. Aquí no hay un board, como en Sudáfrica, como en Nueva Zelanda, en que te puede obligar a no exportar ciertas variedades. Esto es todo responsabilidad de cada uno de los actores, y ustedes aquí y todo el mundo que participa de esto son los actores. Entonces, eso es lo que ocurre, que hay una presión por sacar estas variedades todavía, porque es parte del sistema, porque, en fin. Entonces, el trabajo tiene que ser en conjunto. Esa es una de las razones. Ahora, respecto al financiamiento, la verdad que no soy el más adecuado para opinar aquí. Yo creo que Jorge Valenzuela sería la persona correcta. Pero los bancos están complicados. Y hoy día hacer el cambio varietal en arándano no es fácil. No es fácil. Son 2 o 3 años, ¿verdad?, sin producción. No sé, no te sabría apoyar mucho en eso. Lo otro que se me fue antes de finalizar la pregunta es ¿qué factores determinan que una variedad sea o no recomendada con el paso del tiempo? Ya que hemos tenido una evolución, ¿cierto?, de variedades que han sido recomendadas y que con el pasar del tiempo han ido quedando en el pasado. Por ejemplo, el caso de la Legacy con la Duke, que recuerdo que hace años atrás era una variedad muy producida, según tengo entendido. ¿Cuáles son los factores que determinan que una variedad sea o no recomendada con el pasar de los años? Bueno, ahí hay un comité técnico que funciona muy activamente, que lo maneja o lo dirige el Comité de Arándanos de Chile, y según, porque esto se hace inspecciones de fruta en destino y en origen. Yo no mostré todas las láminas, no tuve tiempo de mostrar, pero hay un enorme trabajo detrás que hace el comité, que es un trabajo empírico de revisar la fruta antes y después en destino, o sea, antes de salir y después en destino. Y en base a eso entonces es que se van estableciendo estos criterios, digamos. Pero yo los invito a revisar la lista, y quedó en la presentación, espero que se las pueden hacer llegar. Y esa lista de variedades hoy día que están en la lista roja, yo creo que no debiéramos exportarla, no, debiera ser fruta que debiera ir directo a la industria, o arrancarla, digamos, así es que no. Pero además hay un negocio interesante en la industria, ¿eh? ¿Por qué? Porque no tienes que hacer ni una preparación. El trabajo cultural de campo que se hace en fruta para la industria es mucho más sencillo, digamos, mucho menos, inviertes mucho menos, cosechas mucho más al barrer, y hoy día los precios, según entiendo, andan del dólar, $1.20, $1.40, digamos. Yo no sé aquí cómo está la disponibilidad de compra, quizás están al sur, digamos, no sé si habrá suficiente poder de compra, pero ahí está. Bueno, ideal que sea así y que haya esa oportunidad. Pero puede ser, o sea, yo creo que es mucho más rentable dejar una Elliot para industria y venderla, sacarle, no sé, 18 o 20 toneladas vendidas a $1.20, $1.30, $1.40, que mandarlas para exportar y sacar negativo, y después de haber hecho un tremendo trabajo en el campo. ¿Está? Hay una pregunta. Muchas gracias, Manuel José. Extraordinaria la presentación. Volviendo al tema de cerezas,
y de este susto que estamos pasando, que todavía no nos recuperamos, va a demorar un tiempito. Hay muchos ya que están mirando otros mercados, por supuesto, porque China no funcionó a la velocidad que quisiéramos, que queríamos. ¿Existe alguna recomendación o están analizando ustedes cómo abordar estos nuevos mercados? Tú dijiste que no se está viendo Turquía, pero hoy día muchos están viendo Estados Unidos. La experiencia que se hizo con uva, que se hizo con palta, que se hizo como... ¿Tienes alguna recomendación y especialmente a las exportadoras cómo enfocar esto? Además, considerando, por ejemplo, que Perú creo que no son más de 7 los exportadores y tienen en los arándanos bien ocupados una lección de mercado nos están dando los peruanos. Sí. Perdón, ¿pero estás hablando de arándano o de cereza? Cereza, pero es un ejemplo que te doy. De acuerdo. Bueno, me tocó hacer en el Cherry Summit en abril en el Monticello una presentación únicamente sobre cómo abordar el mercado americano. De manera que lo tengo, creo yo, bastante claro, digamos. No me quise extender mucho más, pero hay recomendaciones muy concretas, digamos, particularmente con las 3 fechas que yo les indicaba. Cuando tú llegas a hablar a sentarte con un retail y la invitación no es a sentarse con el importador solamente, no sirve eso, hay que sentarse con un importador y además en la mesa con el retail a la cual el programa va dirigido, digamos. Y entonces ofrecerle el paquete completo, decirle, yo voy a hacer el sacrificio de mandarte fruta para Thanksgiving, que es el tercer jueves de noviembre. Ustedes no tienen posibilidad de llegar en esa fecha, ¿y por qué sacrificio? Porque en esa fecha la fruta vale oro en China. Es fruta que se vende en 8, 9, hasta $12 retorno campo, digamos. Pero yo me corto los dedos, estoy dispuesto a cortarme los dedos un poco y vendértela a 5, de retorno campo, para que tengamos el mismo parámetro, y tengo que mandártela por avión, qué sé yo. ¿Por qué? Porque yo te quiero hacer el servicio de atenderte en las fechas que para ti son relevantes e importantes. Thanksgiving, estamos diciendo, la Navidad y el Año Nuevo, que tampoco a la industria chilena le es fácil llegar antes de Año Nuevo, digamos. O sea, y de Navidad. No todas las variedades llegan, en fin, la Lapins de O'Higgins y al sur no llega, ¿te fijas? Entonces estamos hablando de Santina, estamos hablando de variedades que también son caras, etc. Y después entonces, ¿para qué? Para que el mes que a nosotros nos duele, que es el mes de enero, que es donde tenemos el gran volumen, tú nos tomes un precio y nos pagues, o sea, dependiendo de lo que vayan a ser los calibres, las variedades, en fin, del orden de entre, yo calculo, 28 y $35 FOT, no FOB. ¿Qué es lo que nos retorna, digamos, del orden de los $3,5, $4 al campo? Ahora, ¿qué calibre? El calibre, el gringo no le gusta la L. Hay que hablar de la M, es una variedad, un calibre que nosotros ni siquiera no lo producimos, pero ellos lo producen, lo embalan, lo venden pésimo. En la fruta de ellos, digamos. Nosotros no lo embalamos, entonces, pero el L no entra. Entra el XL, un porcentaje, y Jumbo, hablemos de 40-60. Con un poquito quizás de L, con un poquito de extra Jumbo para que a veces acomodar los envíos. De variedades buenas, en fin. Ese es el programa. Y además tiene otro condimento que es el tema del reembalaje en destino. O sea, hay mucha gente que está mandando la fruta bulk, o sea, suelta, para reembalar en destino. En destino entonces le sacan un poquito la fruta que haya llegado con un poquito de pitting, porque no nos olvidemos una cosa. La norma americana es el USDA number 1. Nosotros en Decofruit tenemos un frigorífico en Estados Unidos y hacemos mucho cherry, mucha cereza. Y lo que yo le digo a mis clientes, le digo, si la fruta que yo te reembalo aprueba el USDA, te he hecho un pésimo trabajo. Suena raro, ¿no? Pero lo concreto es que la norma del USDA es tan restrictiva respecto del pitting en cuanto a porcentaje y en cuanto a qué contar como pitting. O sea, yo una cereza que tenga buen calibre, firme, con un pedúnculo verde y que tenga 5 pintitas chicas que son pitting, pero que son pitting muy leve, yo lo tengo que pasar por bueno, digamos, ¿me entiendes?
Ahora, si hay una mancha, si hay una cosa, una hundidura que es más grande, ok. Entonces, la otra recomendación es que cuando se sienten con una cadena de supermercado, negocien unas especificaciones que sean diferentes a las del USDA No. 1. Nosotros no somos capaces de llegar con fruta buena, o sea, con fruta que cumpla la norma USDA No. 1. No somos capaces. Por el viaje, por el hecho de que si viaja en clamshell o en bolsa, todo ese raspado que se produce de la fruta, sobre todo con los clamshells son mucho más graves para llegar con pitting, nos impide llegar a la norma US No. 1. Entonces tenemos que negociar una norma y las cadenas de supermercados lo han entendido y lo han aceptado. De hecho, hay una norma Walmart que es mucho más blanda que la del USDA No. 1. Entonces, es un conjunto. Lo otro importante, esto ya cuando vas a ir a negociarlo en octubre para el PMA, ya es tarde. Para el PMA ya se vendió ya. Tiene que ir antes. Esta es la fecha que hay que ir a sentarse con ellos a venderles los programas. Y además, ojo, la logística es muy complicada. En Estados Unidos, cuando se vende fruta, se venden camiones de fruta. Siempre se venden camiones de fruta. Aquí nunca vas a vender un camión de cereza en Estados Unidos. No existe ese negocio. Eso son 10 pallets, 5 pallets, 12 pallets. Entonces la logística es mucho más complicada. En fin, hay que meterse en el tema y hacer la pega. Esa es la recomendación. Buena suerte, señores. Un aplauso. Muchas gracias, Manuel José. Que tenga buen regreso.